la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte. Nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que tú quieras. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que tú quieras. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, Todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. En Efesios capítulo 4, en el versículo 3 al 6, se habla acerca de nuestra unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, ¿cuántos somos? Una iglesia, un cuerpo. Un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. O sea, no podemos decir que un cielo es para uno y hay otro cielo para alguien más. Es el mismo cielo, es la unidad. Una fe, claro, el conjunto de enseñanzas, de mandamientos, de doctrinas, de leyes. Un bautismo, claro, todos fuimos bautizados en un bautismo. Solamente hay un bautismo, no hay muchos. Un Dios, claro, solamente hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuál es la mejor forma de aprender esto? Miren, ¿a quién le gustan las ensaladas? ¿Sí? Levanta la mano, ¿a quién le gustan? Nutritivas. Fíjate tú que las ensaladas, cuando las hacen, pueden partir el pepino, que es verde, que es fresco, que tiene semillas, que es distinto. Y luego la cebolla, y luego el jitomate, el limón, el cilantro, el aceite de olivo. O sea, fíjate todo, por sí solos no saben ricos. Pero si lo pica uno y lo mezcla, ¿sabe rico o no? Pero lo rico sabe cuando se le echa el aceite de olivo, que es como el Espíritu Santo. O sea, aquí hay hermanas que hacen llorar como la cebolla. Amén. Hay hermanos que están tan rojitos como el jitomate. Pero el hecho que somos distintos, el que haya diversidad, es una gran bendición para todos. ¿O no es cierto? No es hasta que el Espíritu Santo cae sobre todos que la ensalada sabe totalmente hermosa. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es que uno, ¿qué? Uno solo. Veámoslo de otra manera. Todos somos ladrillos. Un ladrillo por sí solo no puede proteger una casa. Un ladrillo, si está de un tamaño más grande que los otros, queda chueca la pared. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Que todos midamos la misma
medida, el mismo tamaño, el mismo peso, la misma hechura. Y luego podemos decir que el cemento es como el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos mantiene qué? Unidos. Pero si un hermano se cree más que otro, pues ya no, que no es parte de la... O sea, va a quedar mal la pared. Es más, si se cree mucho más, pues hasta se le va a escurrir el cemento. Pero se requiere que todos seamos estos. La palabra le llama piedras vivas. Edificar una casa espiritual como piedras vivas. Fíjate, están las piedras y el cemento. Entonces, ¿qué es la unidad? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿qué? En amor. Pablo dice, yo pues preso en el Señor, fíjate, Pablo está en la cárcel, está preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esta es la clave, y Pablo la menciona mucho, con toda ¿qué? Humildad. La palabra humildad en el hebreo son 4 palabras distintas. Es la palabra ani, anaj, shefal y kanaj. Cada una tiene un significado, una definición y un propósito didáctico. Por ejemplo, ani indica ser pobre, pero no por una opción propia, sino porque así eres pobre, como la gente de Cuba o la gente de Venezuela. Son pobres porque el país así lo demanda. Anaj, humildad es uno decide ser humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, tú decides ser humilde. Tal vez eres de resurgimiento, pero tú te humillas, tú te vacías, tú te despojas. Aquí no se trata de lo que yo tengo, porque lo que tengo es gracias a Dios. De lo que yo sé, porque lo que yo sé es gracias a Dios. Se trata de que yo me despojo porque yo soy igual que mis hermanos y los considero como a superiores de mí mismo. ¿Ok? Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Hay un ejercicio muy bonito. No sé si han visto este ejercicio de los burros. ¿Alguien sabe lo que son los burros, verdad? Hay 2 burros y tienen los 2 su propio alimento. Pero los 2 están sujetos por una soga, por un lazo, por una riata le llaman. Entonces cuando los 2 quieren comer su propio lado, pues se jalan. Y claro, no van a poder, van a batallar. Porque si tratan de jalar y jalar y jalar y jalar, no van a poder, no es posible hacerlo, se van a lastimar. De pronto el burro le dice al otro burro, no es como que le diga, porque los burros no hablan, ¿va? Bueno, solamente el de Balaam, pero eso ya es otra cosa. El burro piensa con el otro burro. Fíjense, cuando uno era pequeño, cómo la generación de aquellos tiempos, la maestra te ponía orejas ¿de qué? De burro, y en la esquina, ¿a poco no? No, cuidado con que hagas eso el día de hoy, ¿eh? Bullying total, ¿verdad? La generación de cristal, no se puede. Bueno, es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen a platicar. Fíjate, es el matrimonio. Si se ayudan mutuamente, bien bonito sale. Se hace una bonita mancuerna, porque es una ayuda idónea. Hablábamos ayer de eso. Es ser ayuda idónea en hebreo. Pero ¿qué pasa? Si no, chocan. Si la mujer quiere ir al Buen Fin y el hombre no quiere, chocan. Si la mujer quiere gastarse el aguinaldo y el hombre no quiere, chocan. Si el hombre quiere ir a ver a su mami y la mujer no quiere ir a ver a su suegra, chocan. Y dice, no, vamos a estar con mi familia, dice el hombre. Y dice la mujer, no, con la mía, chocan. En la iglesia es así. Fíjate cómo la iglesia. Ves esta pared y esta pared. Qué bonitos colores pusieron los hermanos. Este color, muy bonito este color. ¿Lo ves? Pero tal vez a una hermana no le gusta. Siempre sale la hermana.
Oh, cuidado cuando hacen los convivios, las ollas. Las ollas son cosa de discusión total. ¿Quién se llevó mi olla? ¿Les ha pasado? Llega la hermana, la matriarca con más experiencia. No. La cocina es mía, sálganse todas. Yo aquí tengo 30 años cocinando los frijoles y a nadie le quedan como humildad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si se pelean? Dice el predicador al otro predicador, voy a tener una campaña. Yo también. Pues la voy a agarrar tal día. Pues también yo. Fíjate. Pues yo voy a invitar primero. Yo ya lo puse en Facebook. O sea, se pelean. O sea, bien, deberían de decir los dos, bueno, vamos a caminar juntos y vamos a comer juntos. Amén, hermanos. En esto no os alabo, dijo Pablo. O sea, hay veces, si los hermanos quieren pintar, pues yo voy a ser humilde. Por el bienestar de la obra, el bienestar. La Biblia no dice cómo pintemos los edificios, pero voy a apoyar. Amén, hermanos. Si la hermana dice, vamos a hacer cochinita, o cómo se dice el pavo negro, cómo se dice el relleno. Yo me asusté porque yo llegué ahí a Mérida y estaba él haciendo unas trancas y no sé qué tanto estaba haciendo. Y le dije, ¿y qué es esto? Dice, esto es rellena. Yo pensaba que era murcia, moronga. Y dije, no, yo eso no le hago eso. Y no, ya ni comí, pues dije, no, ¿para qué me arriesgo? Ya me explicaron más que es un pavo, ya me explicaron, bueno, muy tarde me explicaron, pero bueno, ya es otra cosa. ¿Qué pasa? La hermana con experiencia dice, no, pero yo quiero, o sea, vamos a hacer esto. Y luego sale la otra matriarca, cuidado, Pero yo digo esto, hermana, yo tengo 30 años en el Evangelio y desde que yo empecé siempre he dicho que se haga así y siempre se ha dicho, y mi esposo es el predicador, ¿no? Pero mi esposo es el tesorero, ¿no? Se puede hacer la cosa. Hay veces vamos a hacer lo que tú quieres y vamos a hacer lo que yo quiero, de vez en cuando. Porque el amor no busca ¿qué? Lo suyo. Cuando hablamos de unidad, podríamos decir que hay 6 cosas que matan la unidad: el desamor, la apatía, la mentira, la incomunicación, la violencia y la corrupción. Son los factores para destruir a una sociedad y debemos erradicarlos todos estos para mantener ¿qué? La unidad, porque la unidad la destruyen los 6 factores. Primero, la parte del desamor. Dijo Jesús, y en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis ¿qué? Unos a otros. O sea, imagínate, el hermano vive en la casa número 10 de la calle Venustiano Carranza y el hermano en la casa número 2. Pero se pelearon y ya cada quien va a una congregación distinta. Los dos dicen que son miembros de la iglesia de Cristo y todos los vecinos saben que son miembros de la iglesia de Cristo, pero que no se hablan. O sea, ¿qué tipo de testimonio es esto? Dijo el hermano, te perdono, pero no lo perdonó. ¿Saben que cuando uno hace un careo entre los hermanos porque hay problemas? A mí me encanta cuando son las hermanas, ¿A quién le gustan las historias? Levante la mano. ¿Las historias? Son bien chismosos que les gustan las historias, pero bueno, va. Ok. Pongo a una hermana aquí y a la otra hermana aquí, los hermanos estamos aquí. Traen un pleito, lo que sea. Y empiezan. Que tú y que tú y que tú. Nosotros estamos viendo ahí por dentro orando al Señor. Perdónalas, no saben lo que hacen, dales pues. Y finalmente una de las dos se humilla porque el puente de la humildad
es la solución a los problemas. Una de las dos se humilla y dice, ¿sabes qué? Tienes razón. Y la otra empieza a llorar, hermanos. Hermana, tú tienes razón. Empiezan a llorar. Y se abrazan, ¿o no? Y ya dices, ya se arregló todo. Gloria a Dios. Después de 3 horas, ya acabamos. Y cuando acabas, se piden perdón y todo, y salen, y todavía hay ¿qué? Hay algo que no quedó claro. Levante la mano si alguien ha visto algo así, hermanos. Levante la mano. ¿Sí o no? O sea, tal grado que viene la hermana caminando por el pasillo y la hermana la ve, la identifica. Y se va del otro lado. O cuando viene, no se dio cuenta, no se percató que está, y la saluda, ¿qué es lo que hace? La saluda y se voltea. Y la otra la quiere ver y le da la vuelta así. El desamor es la definición, es la falta de amor o afecto a una persona o cosa. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién, hermanos? Del diablo. O sea, cuando nosotros nos paramos aquí al púlpito, reconocemos que estamos compartiendo la palabra de Dios. Pero somos humanos. Y de pronto traemos una cierta riña con un hermano, ¿a poco no? Entonces de aquí, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque a veces empezamos a echar indirectas. Levante la mano, ¿quién ha escuchado cuando echan indirectas, hermanos? Levante la mano, no apunten, nada más levanten la mano. ¿Y qué pasa? Entonces, se echan indirectas y ya el hermano, les decía yo ayer, ya saben de quién hablan. Está hablando de casi voltean, pero no voltean porque es obvio de quién están hablando. Eso no edifica. Tú tienes un problema con alguien, métete a un cuarto y platiquen. No es, el púlpito no es para echar indirectas. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice: he aquí, versículo anterior dice, les enseño un camino más excelente, es el camino del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser, y fíjate, como una cazuela que está acá enfrente, suena y suena y suena, predique y predique y no se oye. ¿Cuál es el problema? Llegó un misionero a Argentina, creo que fue a Uruguay. No voy a decir Argentina porque hoy no hay problema con Argentina. Uruguay. Llegó a Uruguay y dice que había varias congregaciones. Y llegó a la congregación y había 8 hermanos. Y entonces llegó y no, hermano, queremos que venga, que con nosotros nos ayude, que participe. Y dice, está bien, pero permítame escucharlos por unos 2 meses primero. No, está bien, nosotros predicamos, ustedes, oye, ok. Se sentaba el hermano, pasaba el hermano, hablaba de los otros 7 hermanos. Se sentaba el hermano, pasaba el otro hermano, hablaba de los 7 hermanos. O sea, en 2 meses la iglesia no crecía, eran los mismos 8 hermanos. Entonces se juntaron los hermanos con el hermano y les dijo el hermano, ¿me permiten decirles algo? Sí, amén, hermano, díganos, amén. Es que ustedes no se aman. ¿Cómo? Yo sí lo amo al hermano. No, o sea, permítanme hablar. Fíjense, cada que se suben hablan de otro. Eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es predicar a Cristo y a este crucificado. El amor que Dios nos tuvo. Dice, permítanme predicar por 1 año, solamente yo. No, pues tuvo, hermano, permítanme, vamos a tratarle. Va. Y el hermano empezó a predicar del amor de Dios. Y las sillas se empezaron a llenar. Se empezó a llenar el lugar. Eran como 250 personas. Y se sentaron. ¿Qué? ¿Ahora sí quieren predicar? Fíjate lo que les preguntó. ¿Ahora sí quieren predicar? ¿Por qué? Porque la iglesia no puede crecer cuando se está ofendiendo a medio mundo desde enfrente. Eso no es amor. Porque si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor,
Y si yo entendiese la ciencia y la fe y no tengo amor, fíjate cómo lo explica. El amor es necesario para la unidad. Si yo no te amo y si tú no me amas, ¿cómo podemos estar unidos? Y el desamor muestra quiénes son los hijos de Dios. Y esto se ve bien feo, hermanos, pero lo dice la primera carta de Juan capítulo 3. ¿Y los hijos de quién? Del diablo. Es feo, pero de pronto como que hay varios hijos del diablo dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, ni pichan, ni cachan, ni dejan ¿qué? Batear. Entonces, pero cuidado, porque dicen ellos, es que yo tengo más señoría. Pero es que en la iglesia nadie tiene señoría. O sea, no importa cuántos años tengas tú en la congregación. O sea, tú pudiste ser el que fundó la congregación, eso no importa. O sea, si entra un miembro y se bautiza hoy, tiene el mismo aprecio y amor por parte de Dios. Tal vez tenga menos conocimiento, pero tú no eres más que ellos por el tiempo. Aún entre los discípulos hubo esta pelea, ¿se acuerdan ustedes? Y siempre la mujer se mete, porque la mujer siempre se mete. Entonces, la mamá de aquellos muchachos le pide al Señor Jesús: cuando vengas en tu reino, que mi hijo se siente a la izquierda y el otro ¿qué? A la derecha. O sea, ¿para qué se mete la mujer? Pero bueno. Y dijo Jesús: no, es que así no va a estar entre ustedes. Fíjate las palabras de nuestro maestro. No, si uno de ustedes quiere ser el primero, sea ¿qué? El postrero. No, eso hacen los reyes y eso hacen los gobernantes, dice, pero nosotros somos así. O sea que la unidad de la iglesia se demuestra a través de eso. ¿Cómo es? El desamor, ese es el primer factor. Por ejemplo, tanto amor para nada. Y diría otro, tanto daño para nada. O sea, ¿cómo demostramos que amamos? Mira, cuando tú tienes, decíamos ayer, en el cerebro de la mujer, que es un cerebro empatía, tú tienes que darte cuenta que las lágrimas son la forma en que tu cuerpo habla cuando tu boca no puede explicar el dolor que se siente. Yo he ofendido hermanos en la iglesia. Tengo 28 años ministrando, o sea, tengo mucho tiempo ya como predicador. Y he cometido errores, soy humano. Y una cosa que he aprendido a través de mi ministerio es que cuando tú estás hablando con un hermano y el hermano se frustra tanto y empieza a llorar, yo tengo que ya callar. O sea, no estoy para darle el tiro de gracia, porque el hermano está tratándose de comunicar conmigo y no sabe cómo hacerlo. Lo mismo la hermana. Entonces, yo tengo que tener empatía y decir, ok, tengo que escuchar lo que el hermano me está diciendo. Y hay veces son cosas bien sencillas. ¿A quién le gustan las historias? Ya nadie. Se las voy a contar todas. Una vez un hermano se molestó. Yo no sabía que estaba molesto conmigo. ¿De veras? Llevamos a los jóvenes. Nosotros tenemos un viaje anual. Cada año. Este año que viene, los 45 jóvenes. Vámonos muchachos. Y entonces resulta que íbamos en 4 vanes grandes y designamos choferes. Y resulta que yo ya estaba muy cansado y cambié un poquito el itinerario. Dije, ¿saben qué, hermanos? Échenme la mano porque yo ya no puedo. Déjenme dormir unas 2 horas y yo me sigo. Pues eso lo molestó tanto que se enojó y tenía 3 meses enojado conmigo, hermanos. Yo no sabía. Yo llegaba y lo saludaba en la iglesia, hermano, ¿cómo estás? Y lo abrazaba y sentía como el rechazo. Uno siempre dice, ay, ¿qué pasó? Hermano, finalmente hubo un roce, nos sentamos y se destapó. Y dijo, es que aquella vez habíamos quedado y tú me hiciste manejar y pude haber chocado. Y ya ni me acordaba yo, hermanos. Pero ¿qué estoy diciendo? Que uno tiene que tener la empatía, porque si yo ofendo a la iglesia, si tú ofendes a tus hermanos, eso puede dividir la congregación. Y hay gente que no ama a la iglesia, no le importa dividirla. Es más, Pablo dice, ¿verdad?, que aquel que divida a la iglesia, que aquel que atente contra el templo de Dios. Es seria la cosa. A muchos no les importa, porque no les costó nada.
Si les hubiera costado, no la van a dividir. Ahora, el desamor causa eso, pero no solamente el desamor, la apatía. ¿Qué es la apatía? A ver aquí, ¿qué pasó? Ahí está. Es lo opuesto al amor. No es el odio, sino la apatía. O sea, hay gente que es apática. Vamos a hacer un evento, que lo hagan ellos. A mí no me beneficia nada el evento. No voy a meter las manos, porque no hicieron los frijoles que yo quería que hiciéramos. Y ahora sí, a ver cómo le hacen. Fíjate cómo es la apatía, hermanos. La apatía es así. Ah, tienen un evento allá en la nueva Samulá. Ampliación Samulá. Ah, pero no es la Samulá, la original. Esa fue después. Fíjate, la apatía. A ver quién llena más personas. No se trata de llenar gente, hermanos. Se trata de estar unidos y predicar el evangelio juntos. Se trata de adorar a Dios. Se trata de amarnos unos a otros. Se trata de no ser apáticos unos con otros, ¿verdad? Se trata de hacer eso. Es la falta de interés por una persona o una cosa. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas, ¿qué, hermanos? Del Espíritu. O sea, cuando nosotros tomamos una decisión en la iglesia, ¿qué dice Dios? Si Dios dice es el 14 del mes de Nisan, no importa lo que yo diga, se tiene que hacer lo que ¿qué? Dios mande. Número 2. Pero si Dios no dice nada al respecto, bueno, ¿cómo va a beneficiar esto a la obra? A los matrimonios jóvenes. Yo estoy sirviendo a una congregación que tenemos ya más de una generación. O sea, todos los matrimonios jóvenes. Fabricio, ¿tú no estás casado? Sí. Así como Fabricio, ¿cuántos niños? Ninguno. Así como Fabricio, matrimonios jóvenes, yo los vi en el vientre de las mamás. Yo bauticé a sus papás. Entonces, ¿qué pasa? Duele. Yo no lo veo a Fabricio como el hijo, lo veo como ¿qué? Como mi hijo. Uno ya empieza a crecer de esa manera. Entonces, yo no voy a querer que a mi hijo o a nuestros hijos les hagan daño. Yo le digo a la iglesia, yo tengo un hijo, tiene 13 años, pero tu expectativa de mi hijo es la misma expectativa que tienes de tu hijo. Si no, estamos mal. Ahora, por lo tanto, hay que cuidar a estos jóvenes. Bien bonitos los jóvenes. Tenemos matrimonios aquí, jóvenes, que tienen sus niños. Fernando, no está Fernando, su niña. Pero qué bonito que otro niño. Amén, hermano. Eso, diga amén duro, porque si no. Porque ¿qué? Uno los ve, o a qué ven. O sea, el amor, hermanos, es no ser apático con ellos. No porque son hijos o yernos de alguien, no, eso no importa. Ellos son mis hermanos. Los judíos, por eso los están tan unidos. Porque no se veían como varias tribus, se veían que como un pueblo. Y así nos tenemos que ver nosotros. Pero si somos carnales, vamos a ser apáticos, ¿verdad? Nunca vuelve quien se fue, aunque regrese. O sea, a veces se va a ir la persona y regresa, pero no regresó. Porque hay gente que está aquí, pero no está aquí, hermanos. Esa es la apatía. O sea, dices, ¿cuántos miembros en la congregación? 100. ¿Cuántos miembros? Nada más 3, porque 97 no están aquí. Son apáticos. No meten mano, no se quieren involucrar, no quieren estar unidos, están criticando. ¿Por qué? Porque así es. O sea, en pocas palabras, como si dijera alguno, no están aquí. Parece que están aquí, pero no están aquí. No puede haber unidad. O sea, para que haya unidad, para que seamos del mismo corazón, tiene que haber eso. No puede haber unidad si hay mentira. La mentira es la expresión contraria a la verdad, cosa ilusoria sin fundamento. O sea, ¿hay hermanos que son mentirosos, hermanos? ¿Amén? ¿Sí o no? Y en la mentira, una cosa es decir mentira, otra cosa es hacer mentira y otra cosa es vivir mentira. Y dices, no te entiendo, te lo explico. ¿Están listos?
Una cosa es decir mentira, otra es hacer mentira y otra es vivir mentira. ¿Se lo explico, hermano? Mi hermano que fue soldado, hermano. Listo. Yo me quito el anillo. Yo llego a Mérida, Yucatán, y digo en el hotel, soy soltero. Acabo de decir una ¿qué? Una mentira. Eso es decir mentira. ¿Pero qué es hacer mentira? En el hotel veo a una dama y la invito a comer como si yo estuviera ¿qué? Soltero. Eso es hacer ¿qué? Mentira. ¿Y luego qué? Como que es que me caso, pero ya estoy bien casado y vivo con ella, pero pues, porque así ha pasado. Una vez conocí, no digo dónde, ni en qué país, porque no le gustan las historias. Hubo un funeral, se murió un hermano de la iglesia, tenía muchos hijos y cuando murió, vino alguien mientras estaban en el funeral y tocó la puerta. Queremos ver a mi marido. ¿Le sigo? No, que no les gustaban las historias. Y pasó con los hijos. Pues resulta que la hermana era la segunda mujer. Y que los hijos eran casi la misma cantidad de hijos que el otro. Y lo triste fue que les puso los mismos nombres para no equivocarse, hermano. De veras. Ahora sí les gusta la historia, ¿va? Eso ya no solamente hacer mentira, es vivir una ¿qué? Mentira. Cuando una persona es mentirosa, no va a buscar la unidad de la iglesia. O sea, yo he visto gente que me miente con todos sus dientes, hermano. Tienen como pasan enfrente pidiendo perdón y con sus lagrimotas de cocodrilo, hermanos. Es pura onda. Ya uno no lo engañan tan fácilmente, hermanos. No, los frutos de arrepentimiento es lo que demuestra si te arrepentiste o no. Porque hay gente, hermanos, que no busca por el bienestar de la iglesia. Hay predicadores que andan por fe y otros por feria. ¿Me entiendes? Por dinero. Hay gente que es mentirosa. Y entonces, en este sentido, cuando hay mentira, es imposible. Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque es que mentiroso y padre de mentira. ¿Qué hace un mentiroso? Las pupilas se dilatan, parpadea más seguido, hay incongruencia en la expresión corporal de lo que está diciendo, incrementa el movimiento del cuerpo, hace muchas pausas y errores, palabras negativas y extremas. Yo estudié negocios, esa es mi carrera profesional. Trabajé en negocios 15 años, fui ejecutivo de un corporativo en Estados Unidos. Entonces, tuvimos muchos cursos de recursos humanos, de relaciones humanas, de psicología, porque tienes que ver cómo tratas a la gente. Entonces, esto fue importante porque cuando alguien miente, tú te sientas con ellos y tú te das cuenta de las películas, le preguntas varias veces y se empiezan a poner nerviosos. Y a veces no lo quiero hacer, pero me entrenaron tanto que en la iglesia, pues ahí va otra vez. Y me siento con los hermanos, a ver, hermano, dígame qué pasó, ¿cómo estuvo? Y ahí está el hermano, ¿y cómo estuvo? Y le empieza a cambiar, se pone nervioso, empieza a parpadear. Uno sabe, hermanos, pero también he visto gente, hermanos, que manipula su cuerpo. O sea, así en serio, así como que dices, no te engaña, no te está mintiendo, y te da el beso de Judas al final, hermanos. Y dices, hermano, yo busco la unidad de la iglesia, hermano. Yo quiero que la iglesia prospere. Me dicen, mentirosote. No quiere, hermanos, porque sus obras lo reprueban. ¿O no es cierto, hermanos?
Si alguien quiere la unidad de la iglesia, va a ser humilde, va a hacer la voluntad de Dios y va a considerar a los hermanos como superiores de ¿qué? De sí mismo. Dice Pablo, yo me hice a los gentiles para ganarme ¿a quiénes? Y a los judíos para ganarme a los judíos. Número 4, la falta de comunicación o la incomunicación. Es la falta total de relación, trato o comunicación con otra u otras personas. Es el aislamiento de una persona por el que se le priva del contacto y relación con otras. Escucha lo que te voy a decir. En el momento que tú te aíslas de la iglesia, te mueres. Hay hermanos que se enojan con la iglesia o se enojan con un miembro de la iglesia y se empiezan a aislar. Llegan minutos después que empieza el servicio para no saludar a nadie y se van antes que acabe. Y dicen, es que nosotros estamos unidos con la iglesia. No. Cuando una persona deja de comunicarse con otras, les voy a dar el secreto para preservarse vivos en la iglesia. Hacer vida en la iglesia. ¿Qué es eso de hacer vida? Te lo explico mejor. O sea, cuando uno convive con los hermanos, va a sus casas a comer, se sienta con ellos a comer, platica con ellos, te dicen los problemas que tienen. Tú no puedes ministrar la iglesia si nunca visitas sus casas. O sea, si solamente el púlpito es el medio de enseñanza, no puedes. Tienes que invitarlos a tu casa. Tienes que ir a su casa. Tienes que platicar con sus hijos. ¿Qué está pasando, amigo? ¿Cómo te va en la universidad? ¿Cómo te va en la prepa? No, hermano, que me está pasando esto y que esto. Ok, mijo, muy bien. ¿Y qué? Entonces, si yo con mi hijo Caleb no hacemos vida en la iglesia, me dijo Caleb, papá, yo quiero ir contigo a predicar. Le digo, ¿estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? Va. Le digo, vamos a ir a León. ¿Quieres ir? Hace calor. Va. Ahí va. Ahí está el pobre, sude y sude. ¿Quería venir o no? Sí, papá. ¿Quiere ir el próximo mes? Sí, papá. Papá, vamos a ir a la selva. ¿Está seguro? Sí, papá. Va a hacer calor. Casi lo traigo a Campeche, hermanos. Le dije, voy a ver primero porque está caliente aquí, hermanos. ¿Quiere ir? Va. Entonces lo vamos a llevar. Pero él tiene que hacer vida en la iglesia. O sea, tú no puedes esperar que tu hijo sea fiel si no hace vida en la iglesia. O sea, si tu hijo, fíjate el daño. Cuando Caleb era pequeño, antes de los 5 años, solamente hablaba español. Él no hablaba inglés, puro español. Entonces, cuando yo iba con mi esposa en el auto después de la iglesia, íbamos platicando y hablábamos inglés. Si hablábamos de algún problema que tuvimos, hablábamos en inglés. ¿Para qué? No sé qué. Pero a los 6 empezó a hablar ¿qué? Inglés. Ahorita ya es bilingüe, ya habla los dos y los habla bien. Entonces si yo, hermanos, como ministro, como hermano, hablo mal de los hermanos, fíjate, Caleb está atrás escuchando. No, que el hermano y que la hermana me tiene hasta acá y que quién sabe qué. Fíjate, es ilógico buscar la unidad si yo hablo mal de mis hermanos. Porque luego Caleb, cuando ve que yo llego a la iglesia, hermano Fabricio, ¿cómo le ha ido? Dios me le bendiga, hermano, y le guarde. Y Caleb está. Se acaba de hablar mal del hermano del resurgimiento. Es un ejemplo más, solamente. O sea, ¿cuántos predicadores no matan a sus hijos así? ¿Cuántos hermanos y hermanas no matan a sus hijos así? ¿Por qué tus hijos no están en la iglesia? ¿Porque hablabas mal de las hermanas? Ok, hablabas mal del predicador. No, que el predicador no sabe, que el predicador... Hablabas mal. Luego ya no puedes con tus hijos. Ahora, ayúdeme, predicador. ¿Va el predicador? No, mamá, tú dijiste que no sabía nada. ¿Qué me va a enseñar a mí? Fíjate cómo los mataste. Porque cuando una persona se empieza a aislar, está incomunicada, se incomunica. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, dice Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué? Esto de la pandemia, hermanos, muchas iglesias ya se lo tomaron en serio.
O sea, ya se acabó la pandemia. Amén. O sea, ya, o sea, yo fui muy estricto, pero ya se acabó. Muchos hermanos dicen, no, es que a mí me gusta más por el Facebook y me das la señal. Ay, si no me la das, se enojan. Pero hermanos, llega un momento que lo que es una bendición puede ser una maldición. Porque muchos hermanos ya no regresaron. No, está bien cómodo. Pues nomás le aprieto así, nomás le aprieto así, ya estoy cantando con ellos. Ni me tengo que cambiar de ropa. Pero ¿dónde está el ósculo santo? Estás incomunicado. Tenemos que salir de la cueva ya. Eso tiene que ver con ¿cómo podemos tener unidad? Bueno, si hay ausencia, no es posible. Fíjate, este lo hablo a los milenios. Esta es la vida de hoy en día hoy. Llevan a sus nietos a ver los hermanos y están en el teléfono los muchachos. Se enojó tanto una hermana que dice, dame eso. ¿Qué, abuelita? Deme ese teléfono. Dice, ¿me va a ver a mí o va a ver el teléfono? Porque están, pero no están. En este sentido, si está presente, no está presente. Si lo vio, no lo leyó. Ni siquiera pone ¿qué? Pone atención. La violencia también es algo que destruye la unidad de la iglesia. ¿Qué es violencia? El uso de la fuerza. ¿Tú crees que no se han peleado hermanos a golpes? Pues déjame decirte que sí. Y a veces por un edificio. Como si el edificio fuera más importante que los miembros. Por una simple diferencia de opinión. Se pelean. Se pelean. Porque no hay humildad. Y esto daña totalmente. Porque donde hay celos y contención, ahí hay ¿qué? Perturbación y toda obra ¿qué? Perversa. Santiago capítulo 3. ¿Cómo te das cuenta que alguien sirve a Dios? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo habla? Porque la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, es amable. Cuando una persona ya no es amable, ya no está bien. Cuando se enoja y se va, porque yo lo he visto así, hermanos. Se enoja la hermana y en medio del servicio, corriendo hasta le hace así, ya me voy. Caprichuda. O el hermano. Pero la unidad no es así. La unidad busca que no haya violencia, que haya paz, que estemos unidos. Y sí, hay algo que es triste en la iglesia, hermanos, y no debería de haber, pero es la burocracia y la corrupción que hay en la iglesia. Es bien triste esto. Súper triste. O sea, si tú le hablas a aquel, tú y yo ya no estamos. Una vez me invitaron a una ciudad y me habló el hermano, que no, yo voy, pues me invita, yo voy. Llegué. Y cuando llegué, me habla el hermano de la ciudad. No voy a ir a verte, hermano. ¿Pero por qué no? Porque nosotros no tenemos comunión con ellos. ¿Pero por qué? No sé, mi papá me dijo algo que pasó hace años y no sé qué por qué, pero no nos hablamos. Fíjate, ese tipo de arrogancia. Hay corrupción, sí. Alteración de la forma o la estructura original y verdadera. La degeneración de la moral y de las costumbres. ¿Hay corrupción? Sí. ¿Cuántos miembros no predican lo que le gusta escuchar a la gente porque tiene miedo que se vayan del lugar? ¿Hay corrupción? Sí. Es que si predico lo que es, o sea, la doctrina de Cristo, pues se van a ir. Y como yo estoy por feria y no por fe, pues se va a ir la ofrenda. Y si se va la ofrenda me va a afectar. Entonces, ¿mejor qué? Cuando yo empecé a ministrar, nosotros ministramos como por unos 8 años antes de dedicarnos totalmente a esto. Pero la iglesia a la cual yo sirvo, ya saben ellos,
Si tengo que trabajar, trabajo. Pero tengo que decir lo que dice Dios. No puedo decir lo que quieren escuchar. Porque lo que nos mantiene unidos es la doctrina de qué, hermanos? De Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hay veces hay tanta corrupción o tanta, le podemos decir, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse ¿qué? En el cieno. ¿Puede haber corrupción? Sí. La hay, sí. Pero también, hermanos, hay mucha unidad en la iglesia. Y depende de cada uno de ustedes en cuanto a esta unidad. O sea, ustedes determinan cuánta unidad quiere tener la iglesia, no solamente aquí en esta congregación, sino en las congregaciones de Campeche. Ustedes lo van a determinar. O sea, Jesús oró porque hubiese unidad entre nosotros. Jesús oró porque hubiese unidad como congregación aquí. Pero para que haya unidad tenemos que ser humildes. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, y la humildad es parte de lo que tenemos que hacer. Fíjate cómo dice ahí Filipenses capítulo 2, en el versículo Filipenses capítulo 2. En el versículo 1, 2:1. Dice Jesús, Juan capítulo 15, dice que yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los ¿qué, hermanos? Los pámpanos. Luego dice después, separados de mí nada podéis ¿qué? Hacer. Esto es una viña. Cada uno de ustedes es un pámpano. Si tú estás seco, es porque te desarraigaste de Jesús. ¿Cómo? Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores de sí que mismo. Fíjate la palabra que utiliza, estimando. Es una palabra que en el griego se utilizaba para la evaluación de las cosas. ¿Cómo se evalúa las cosas? Se evalúa la moneda y dice, ok, esta moneda vale tanto y su valor es tanto. Este edificio vale tanto y su plusvalía está basada en el área, en la construcción, en el cuidado. ¿Va? Cuando tú ves a un hermano o hermana, tú inconscientemente estás evaluando o estimando. Tú ves al hermano y dices, ok, el hermano trabaja en tal lugar, tiene tal carrera, tiene tal educación, se ve que tiene o no tiene dinero, y empieza a evaluarlo. Y muchos de nosotros tratamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, basado en esa estimación. Y dice Jesús, si ustedes solamente tratan a los que los tratan bien, ¿qué hacéis de más? Eso también hacen los demás. Fíjate cómo Jesús, nuestro maestro. Ahora, yo debo de estimar a cada uno de vosotros como a superiores de mí para buscar la unidad. Es la única manera. Debo de estimarlos como más. O sea, dice Santiago 2, si estáis en un lugar y entra un hombre y tiene ropa andrajosa, ¿no le dice siéntate hasta atrás? Luego entra otro con un anillo de oro y vestidos, siéntate adelante. ¿No hacemos acepción de personas, hermanos? En la iglesia sí, y no deberíamos. O sea, es que este tiene mi apellido. Esa es raza, es sangre mía. Solo voy a tener más paciencia. No, paciencia es a todos. Porque todos somos, ¿qué, hermanos? Hermanos.
es que este tiene, y como tiene lo voy a tratar tampoco. Porque Jesús cuando vino, no estuvo con los reyes. Pudo, pero no. Vino y se sentó con los publicanos, con las rameras y con los pecadores. Y así buscó la unidad Jesús, para unirlos con su Padre Celestial. Porque los enfermos son los que tienen necesidad de médico, dijo el Señor. Y dice aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores de sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si yo voy a tomar una decisión, ¿cómo va a afectar esta decisión a mis hermanos en la iglesia, a mis hermanas? ¿Cómo va a afectar a mis hermanos, a mis hermanas? Si vamos a hacer un evento y la mitad de la iglesia son los que quieren hacerlo y la mitad no, ¿qué voy a decidir yo? No, pues es que como mi familia dijo no, no lo voy a hacer. No, eso no es unidad. O sea, ¿cómo beneficia a la iglesia esto y cómo puedo yo aportar para la iglesia esto? Y hay hermanos que son bien dadivosos, hermanos, y que son bien trabajadores. Gente bien preparada. ¿Y está lista para qué? Para servir al pueblo de Dios, porque saben que son siervos inútiles al final del día. O sea, mirando por el bien de los demás. La obra empieza a crecer. Resulta que Fernando tuvo 2 niños más. Y Kevin 2 niños más. Amén, hermanos. Entonces ya tenemos 8 niños. Ya el salón no va a caber, no van a caber. No, pero son hijos de ellos. Pero es como si fueran, ¿qué? Tus hijos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tenemos que hacer el edificio más grande. El salón más grande, porque ya el hermano Fernando se la tomó muy en serio, tuvo 2 niños más. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a ayudar? ¿Saben por qué la iglesia primitiva creció rápido? Porque estaban dispuestos a dar todo por la obra del Señor. Y cuando uno es agarrado para la obra del Señor, hermanos, uno no prospera. Si lo haces generosamente, generosamente también, ¿qué, hermanos? Segarás. Entonces, Pablo nos está dando el mapa, cómo tener unidad aquí. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Levanten la mano si Jesús es tu maestro. Levanten, ¿es tu maestro Jesús, hermanos? Por lo tanto, yo debo de ser humilde. Porque si soy soberbio, o sea, eso no concuerda con mi maestro. ¿Y cuántas veces en la iglesia ves gente que es soberbia, creída? ¿De qué se creen? Es más, Pablo lo vio en los Corintios y dijo, algunos de vosotros, dice, ojalá reinaseis, dice. O sea, fíjate cómo, porque se creían de más. Y lo que está diciendo Pablo aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Y vino a ser como nosotros, siervo humano, y vino a morir en la cruz, obedientemente. ¿Con qué propósito? Para que toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese que Jesús es ¿qué? El Señor. Por lo cual Dios le exaltó a lo más sumible, a lo sumo, dice la Escritura, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que todo aquel que lo confiese sea salvo. O sea, como iglesia, tiene que entrarte esto en la mente, que si no estamos unidos, pues no sé a quién seguimos. Si no nos amamos, no sé a quién seguimos. Y si no somos humildes, no sé a quién seguimos, porque son
las características de los siervos de Dios. Imagínate, bien creída la persona, no, que yo, pues no, choca. Estoy desarrollando una serie que se llama Los dones espirituales y los dones carnales, porque hay gente que tiene el don de caer mal. ¿De veras? Tienen el don, caen mal porque caen mal. Y si es soberbio, y si es creído, y Pablo siempre nos coloca en ese estándar. No, recuerda quién es tu Señor. Recuerda quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Como aquel himno que está inspirado en esta parte, ¿verdad? Dice: Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Fíjate, mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Si Jesús es tu maestro, como es mi maestro, vamos a buscar siempre por el bienestar de la iglesia. Pero si Jesús no es tu maestro, serás soberbio, engreído, creído, tendrás desamor, serás mentiroso y no buscarás por el bien de la iglesia, sino que la dividirás. Pero si Jesús es tu Señor, recuerda que Él oró por nosotros, para que seamos uno, como el Padre y Él son uno. Y mi invitación para ti esta noche es sencilla: que seamos unidos, hermanos. Yo sé que es difícil, pero que estemos unidos. ¿Qué quiere un padre cuando se va a morir? Si tiene varios hijos, está en la cama del hospital, está a punto de morir, y lo único que quiere ver en derredor son sus hijos. ¿O no es cierto, hermanos? Y no quiere que se estén peleando porque la herencia y el terreno y el carro, no. Quiere que estén unidos. ¿Sabes qué quiere Dios cuando nos reunimos como iglesia? Que estemos unidos. Eso lo quiere Dios. O sea, ven las palabras de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Fíjate, ve lo que está diciendo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjate, el reino de los cielos no es de comida ni de bebida, aunque van a ser unos sándwiches bien ricos, ya los vi. Pero no venimos a llenarnos de acá. Venimos a ver qué necesita mi hermano o mi hermana, cómo les puedo ayudar para que crezcamos en el amor y en la gracia del Señor. Dios quiere vernos unidos. Anhela que estemos unidos. Espera que estemos unidos.
podemos estar unidos. Podemos, sí. Y podemos cantarle a Dios juntos, todos unidos. Pero es importante, hermanos, que dejemos al viejo hombre atrás. Que nos despojemos de aquello que nos asedia, que es el pecado. Y que reconozcamos que Él se humilló por nosotros, para que la gente que venga y oiga el Evangelio diga: wow, aquí verdaderamente son discípulos de Jesús. Mira cómo se aman. Por eso la iglesia crecía y crecía. ¿Por qué? Porque se amaban. Y el amor es la señal más grande de que somos los discípulos del Señor. Si tú nos visitas esta noche y has oído del Evangelio, hoy puedes ser salvo o salva. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes. Si tú le confiesas delante de todos: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo hicimos los que vinimos. Yo lo hice, pasé al frente y lo hice, todos lo hicimos, dijimos: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si te arrepientes de todo lo que has hecho, bien puedes. Aquí tenemos un bautisterio en la parte del patio atrás. Hoy puedes ser bautizada para el perdón de tus pecados. La muerte, sepultura y resurrección, que es el Evangelio de Jesús. Y puedes ser parte de esta iglesia. Y tienes familia en todos lados, en todos los países casi, porque la iglesia es muy grande, hermanos, y muy hermosa, y estamos unidos con ellos. Así que vamos a cantar un himno de invitación. Si tú nos visitas, hoy puedes ser parte de la iglesia del Señor. Creo que hay un hermano que está encargado para el himno de invitación. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es grande, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombraba Él, nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa.